Muy buenos días, continuando con esta última clase de trastornos de la hemostasia, vamos a hablar de las enfermedades de la hemostasia secundaria. Recordamos nuestro sistema de coagulación llamado hemostasia secundaria, que está dado por un sistema extrínseco y un intrínseco, y al final significa que el fibrinógeno, la trombina, transforma el fibrinógeno en fibrina para formar las redes de fibrina para la coagulación. Y otro dato importante de nuestro sistema de hemostasia secundaria viene a ser la fibrinolisis. Una vez que se ha formado el tapón hemostático con las redes de fibrina, se activa, es decir, activa el plasminógeno, y esto al activador de plasminógeno va a transformar el plasminógeno en plasmina, y esta plasmina va a lisar las fibras para recanalizar el vaso sanguíneo. A su vez, esto es inhibido por un factor inhibidor para que no continúe, porque la exagerada fibrinolisis también es un problema de sangrado. El estudio básico de la hemostasia para enfermedades hemorrágicas son las pruebas del lazo, el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, que vienen a ser lo que evalúa en hemostasia primaria. Luego, juntamente con la retracción del coágulo, que es función plaquetaria. El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de coagulación, que evalúa la hemostasia secundaria. A fines prácticos podemos decir que el tiempo de protrombina evalúa sobre todo el llamado sistema extrínseco, o sea, los factores que entran en juego en esa activación. El factor 7, el factor 10, el factor 5 y evidentemente la trombina, la fibrina. En cambio, cuando vamos a evaluar los otros factores de coagulación, utilizamos el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de coagulación, que evalúa los otros factores de coagulación, factor 12, 11, 9, 8. Las alteraciones de la hemostasia secundaria podemos clasificarlo desde el punto de vista de mecanismo de lesión, fisiopatológicamente, en alteraciones de la síntesis y consumo de factores. Las alteraciones de la síntesis de los factores de coagulación pueden ser congénitas, en el cual lo más llamativo aquí son las hemofilias A, B o C, y pueden ser también adquiridas. Ahí encontramos las hepatopatías. Recordemos que en el hígado es donde se producen los factores de coagulación, el déficit de vitamina K y algunos fármacos. En cambio, cuando hablamos de consumo de factores de coagulación, estamos hablando sobre todo de la coagulación intravascular diseminada. Las alteraciones de la hemostasia secundaria congénita es debida a la disminución de la concentración plasmática o la disminución de la síntesis de las proteínas funcionalmente anómalas. Es decir, para la hemofilia A es un déficit del factor 8, que es la más frecuente de todas, la hemofilia B, que es un déficit del factor 9, y la hemofilia C, que es el déficit del factor 11, que es la menos frecuente de todas. A veces se encuentra también deficiencia de factor 5, pero suelen ser cosas muy raras. Entonces, teniendo en cuenta dónde actúan estos factores, el 11, el 8 y el 9, en la vía intrínseca, lo que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico, y nos ayuda mucho, es el tiempo de coagulación y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Hablemos de la hemofilia. La hemofilia
generalmente la hemofilia con déficit del factor 8 y el déficit del factor 9, la alteración genética está localizada en el cromosoma X. Por eso le decimos que es una herencia ligada al sexo. Dentro de esto se tiene en cuenta que el 50% de los casos de hemofilia A, por ejemplo, que es déficit del factor 8, resulta de la inversión de una sección brazo largo del cromosoma X. El gen del factor 11, o sea, la hemofilia C, es un cromosoma, se encuentra en el cromosoma 4. Es una herencia autosómica no ligada al sexo. En principio, las mujeres son portadoras de la hemofilia, pero no la padecen, porque como tienen dos factores X, con un factor es suficiente para el funcionamiento normal del factor 8. En cambio, el hombre, como tiene un factor X y puede ser ese factor el X alterado, el otro es el Y, entonces siempre si tiene el factor alterado, va a ser hemofílico. Entonces, si tenemos una familia con varón sano y mujer portadora, en un 50% de los casos va a haber una mujer portadora y en un 50% de los casos puede tener un hijo hemofílico. Los hemofílicos son, sí, cuando tienen hijos, vamos a ver, siempre tienen hijos sanos, porque aportan el I para la determinación del sexo del bebé, se aporta el I, y el de la mujer va a ser el X, entonces el X va a ser normal. Aquí están las diferentes situaciones que pueden suceder en caso de la transmisión genética. Por ejemplo, como vimos recién, un hombre sano y una mujer portadora, 50% las mujeres portadoras y 50% un hemofílico. Cuando es el varón el hemofílico y la madre es sana, tenemos la posibilidad prácticamente que el niño va a ser sano, que va a ser transmitido a través del I, pero la mujer va a ser portadora 100%, porque al determinar el sexo femenino está transmitiendo el X que está alterado. Las manifestaciones de la hemofilia son hemorragias profundas, a diferencia de las alteraciones de la hemostasia primaria, que son hemorragias superficiales de piel y mucosa la mayoría de las veces. En la hemofilia tenemos hemartrosis, es decir, tenemos sangre en las articulaciones, podemos tener hematomas profundos, sobre todo dentro de la fascia muscular, o hemorragia quirúrgica. Los hematomas pueden aparecer en la superficie de la piel con una coloración equimótica, como una equimosis o una púrpura, pero se palpa la tumoración que es el hematoma profundo. Entonces, los síntomas de hemofilia van a ser equimosis, hematuria, hemorragia intracraneal, dependiendo de la gravedad o del traumatismo sobre todo, hemorragia del frenillo, hemorragia digestiva, epistaxis, que es sangrado nasal, también puede ser un. Entonces, las variaciones posibles de nuestro patrón en la herencia de la hemofilia: mujer portadora, hombre sano, 50% hemofílico, 50% puede ser portadora. Cuando está un hombre hemofílico, las mujeres son 100% portadoras y los niños varones son sanos. Cuando existe un varón hemofílico y una mujer portadora, evidentemente va
a poder manifestarse como un hijo hemofílico y una mujer portadora. Ahora, esto puede ser si hay la asociación de dos X que están alteradas, puede dar una mujer que sea hemofílica. Aunque esto no es muy frecuente, pero se ha visto en 1 millón de parejas ocasionalmente. La mayoría de las veces, aparentemente, la asociación de las X con ciertas alteraciones cromosómicas XX no llegan a nacer y es letal en el estado embrionario y produce aborto espontáneo. Pero en muy raros casos esto se ha visto que ha llegado a nacer y que se ha diagnosticado hemofilia en las mujeres. Hay ciertas diferencias entre las manifestaciones clínicas de los trastornos de hemostasia primaria y secundaria. Veamos algunas de ellas. El inicio de la hemorragia posterior a un traumatismo. En las primarias, o sea, los defectos plaquetarios y de vasos sanguíneos es de aparición inmediata. En cambio, en las secundarias, el defecto por proteínas, de las proteínas plasmáticas, retarda varias horas. Esto es porque lo primero en actuar cuando hay una hemorragia son las plaquetas y posteriormente los factores de coagulación. Entonces se entiende que el retardo en la aparición de horas o días en las secundarias. La localización de las hemorragias en las primarias es superficial en la piel o en la mucosa, tracto gastrointestinal o genitourinario. En cambio, en las secundarias es profunda, en la articulación, el músculo, etc. La exploración física, en la primaria hay petequia y equimosis y en la secundaria hematomas, hemartrosis. Los antecedentes familiares suele ser autosómica dominante en las primarias y autosómica o recesiva ligada al sexo en las secundarias. Esas son las alteraciones de la síntesis de los factores de coagulación, sobre todo las hemofilias. Son congénitas. Las adquiridas con alteraciones de síntesis, vamos a ver un grupo de patologías que tienen que ver con las hepatopatías, lesiones hepáticas y el déficit de vitamina K sobre todo. Aunque algunos fármacos también pueden producir esta alteración de la síntesis, como vamos a ver. Las hepatopatías déficit de vitamina K pueden estar asociadas o pueden estar separadas, estas dos alternativas. El déficit de vitamina K por sí sola puede verse cuando existe una mala absorción de grasas, obstrucción de las vías biliares, o sea, no existe bilis en el intestino y entonces no se puede absorber las grasas en sí. Cuando se utilizan muchos antibióticos vía oral que altera la flora intestinal y la flora intestinal son fuentes importantes de vitamina K. También el uso de anticoagulantes orales como los cumarínicos que inhiben la gamma carboxilación, que es el antagonista de la vitamina K, se produce también esta alteración, este déficit de vitamina K. Lo que ocurre normalmente es que estos factores K dependientes, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, necesitan de la vitamina K para activarse. Es decir, estos factores de coagulación como precursores, a través de la vitamina K, actúa como carboxilasa y entonces activan, o el factor de coagulación carboxilado, se dice, está activado. Y esto se ve a través de la vitamina K. Entonces, cuando existe vitamina K, los factores de coagulación van a carboxilarse y van a ser factores de coagulación activos. En cambio, cuando no existe vitamina K, estos factores no van a volverse activos y no van a ser útiles como factores de coagulación. Estos factores K dependientes están tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca
factor 7, factor 10, factor 9, etc. Por lo cual, cuando hacemos un estudio de laboratorio, vamos a tener que nuestro tiempo de protrombina está alterado, se debe a la deficiencia del factor 7, y también nuestra TPTA y tiempo de coagulación, que se debe a la alteración del factor 9 y 10. Los dos pruebas funcionales de la coagulación van a estar altas. En cuanto a la enfermedad hepática, el hígado es el lugar donde se sintetizan todos los factores de coagulación. Por lo tanto, cuando existe un trastorno de funcionalidad a nivel, cuando existe una insuficiencia hepática, estos factores no van a sintetizarse. Esa es una de las principales causas por las cuales en una hepatopatía hay deficiencia de los factores de coagulación, tanto de los dependientes de la vitamina K como los factor 5 y el fibrinol. Pero existen otras razones por las cuales hay el trastorno del hemorragíparo en una enfermedad hepática. Una de ellas es la trombocitopenia, sobre todo en las hepatopatías crónicas como la cirrosis crónica, que tenemos una hipertensión portal y tenemos una esplenomegalia. Entonces la esplenomegalia, o sea, el vaso aumentado de tamaño, va a captar mayor cantidad de plaquetas y va a disminuir las plaquetas en sangre. Secuestro plaquetario. Esa es una causa de sangrado también. Y por último, la fibrinolisis aumentada. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la síntesis de la alfa-2 antiplasmina. La alfa-2 antiplasmina es el inhibidor de la plasmina. Entonces, cuando no se sintetiza, la fibrinolisis también está aumentada y podemos tener sangrado. Y por último, la alteración de la hemostasia secundaria se encuentra el consumo de factores. Y este consumo de factores, sobre todo en una enfermedad denominada CID, es decir, coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada, como su nombre lo indica, es una activación incontrolada y difusa de los mecanismos procoagulantes. Se activa la coagulación a todos los niveles del organismo. También hay alteraciones de los anticoagulantes y los fibrinolíticos, con una depresión secundaria de los factores de coagulación. Es una complicación frecuente en los pacientes críticos. Puede ser de etiología infecciosa, que puede ser bacteriana, viral o también por hongos. Cuando hay una lesión tisular importante como un politraumatismo severo, shock, hipoxia severa, isquemia generalizada, las quemaduras que son también en gran superficie corporal y ciertas microangiopatías. Cualquiera de estos puede iniciar este proceso de coagulación intravascular diseminada. Algunas etiologías menos frecuentes, enfermedades malignas como ciertos cánceres, enfermedades del recién nacido, enfermedades gastrointestinales y algunas menos frecuentes de estas patologías. Entonces, la coagulación intravascular diseminada, podemos decir que se rompe el equilibrio entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes o inhibidores de la coagulación. El consumo de factores, la coagulación no selectiva con isquemia tisular, la activación de la fibrinolisis, son tres factores que entran en juego. Puede ser uno después de otra o todos al mismo tiempo. Veamos que todo empieza con la lesión de la célula endotelial. Esta lesión de célula endotelial, que puede ser por endotoxina, por vasculitis, por shock, por quemadura, por aneurisma, etc., van a producir, por un lado,
Fallo de los mecanismos inhibidores. Por otro lado, activación en la vía extrínseca del factor tisular. También pueden producirse por las endotoxinas, antígeno-anticuerpo. Va a activarse también la vía extrínseca, la intrínseca, etc. Entonces, una vez que se produzca esta lesión endotelial, va a continuar una serie de sucesos que pueden ser sucesivos o simultáneos. En primer lugar, esto debe decir intrínseca, activación de la vía intrínseca, activación de la vía extrínseca, o a veces sin activación, pero formación de trombina directamente por venenos o neoplasias. Ahí tenemos la formación de la trombina. Con esta trombina empieza la coagulación intravascular diseminada y lo primero que ocurre entonces es la formación de trombos y produce obstrucción celular. Lo segundo es una fibrinolisis secundaria a esta trombosis vascular diseminada por todos los vasos sanguíneos. También hay consumo de plaquetas, también hay consumo de los factores de coagulación. Y por culpa del consumo de todos estos factores de coagulación y el consumo de plaquetas y la fibrinolisis, vamos a tener la hemorragia. Veamos una síntesis de los factores de coagulación intravascular diseminada más frecuente. Destrucción masiva tisular, como es en caso de politraumatismo, sepsis o una lesión endotelial de cualquier causa. Estas situaciones van a liberar el factor tisular y esta liberación de factor tisular masivo va a producir una trombosis difusa en la microcirculación. La trombosis difusa en la microcirculación va a tener varias consecuencias. Por un lado, va a producirse oclusión vascular y lesión isquémica de los tejidos. Por otro lado, como hay una trombosis difusa en la articulación, se va a activar la plasmina y va a producir fibrinolisis con la liberación de los factores derivados de la fibrina. Y como hay una trombosis difusa en la microcirculación, va a aumentar el consumo de plaquetas y de otros factores de coagulación. Y al aumentar el consumo y disminuir la cantidad de factores de coagulación, va a producir hemorragia. Entonces, la oclusión vascular por la trombosis me va a producir la lesión isquémica de los tejidos. El consumo de los factores de coagulación y la fibrinolisis me van a producir las hemorragias. Desde el punto de vista clínico, va a depender de en qué etapa estamos, si es en la etapa trombótica o en la etapa hemorrágica. La etapa trombótica, esta primera etapa que a veces no se puede distinguir de la hemorrágica, puede producir necrosis cutáneas, necrosis tubular aguda, accidente cerebrovascular, trombosis venosa profunda, etc. Y luego las hemorragias, que ya sabemos las causas, pueden ser leves o graves dependiendo de la cantidad de factores de coagulación que fueron utilizados. El pronóstico es muy grave y depende sobre todo de la enfermedad que dio origen a la CID y también la intensidad de la coagulación intravascular diseminada, si existe o no falla multiorgánica. El diagnóstico se hace por la clínica, pero también por alteraciones de las pruebas de la coagulación. Las pruebas todos son inespecíficas. El TP puede estar aumentado en un 50%, el TTPA en un 50%, el tiempo de trombina puede estar aumentado en 80%,
los factores de derivación del fibrinógeno, productos de degradación del fibrinógeno, es muy sensible, pero no es específico. Lo único hasta ahora que se ha encontrado son los dímeros D. Los dímeros D, que es una fracción de la fibrina que son liberadas en la fibrinolisis. Es muy sensible y muy específico y nos sirve para decir que el paciente se encuentra en un estado fibrinolítico. El fibrinógeno suele estar disminuido y existir plaquetopenia. Muy bien, vamos a ver algunos casos clínicos simples relacionados con las hemostasias secundarias. Paciente de 50 años con cirrosis hepática por alcoholismo crónico, esplenomegalia y ascitis. Presenta tiempo de protrombina disminuido, plaqueta de 50.000. Con este cuadro clínico se les pide que nos digan qué alteración tendría el paciente también. Este paciente tendría déficit de los factores K dependientes, o sea, el factor 2, 7, 9 y 10. Y es muy probable, pero porque como es un alcohólico crónico y tiene una cirrosis hepática, probablemente los factores K dependientes estén disminuidos. Hiperesplenismo, desde el momento que tiene una esplenomegalia y que nos dice que tiene plaquetas disminuidas, es seguro que ha de tener hiperesplenismo. Si las plaquetas están bajas, es probable que tenga petequias y equimosis. El tiempo de coagulación prolongado, como tiene factores de coagulación como el 9 y el 10, que entra en juego para hacer el tiempo de coagulación, probablemente sí esté prolongado, y el tiempo de protrombina por los factores K dependientes también, y el factor 7, evidentemente, voy a tener alteración. Entonces, la posibilidad de alteraciones en este paciente son todas. Otro caso, paciente de sexo masculino de 20 años con hemartrosis, hematoma retroperitoneal, con un aumento del tiempo de coagulación y aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada. El tiempo de protrombina está normal. Sus padres no presentan enfermedad alguna y tiene una hermana sana. ¿Qué podría tener este paciente? Una púrpura trombocitopénica idiopática. Para que tengamos una púrpura trombocitopénica idiopática, deberemos tener trombocitopenia y los factores, las alteraciones clínicas serían de petequias y de equimosis, y no de hemartrosis o hematoma retroperitoneales. La hemofilia A y la hemofilia B pueden ser posibles diagnósticos. Aunque el padre no tenga hemofilia, sabemos que la madre puede ser portadora, y ambos casos, hasta la hemofilia A y B, está relacionada con el cromosoma X, y la hermana siempre puede estar sana o ser portadora, así que probablemente puede ser o la hemofilia A o la hemofilia B. Y una insuficiencia hepática lo descartamos porque el tiempo de protrombina está normal. En cambio está alterada, como ven, el aumento del tiempo de coagulación y el aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada, todo están alterados en la hemofilia A y en la hemofilia B. Todo lo siguiente es verdadero en relación a la hemofilia A. Presenta tiempo de sangría prolongado, presentan hematomas profundos y hemartrosis, transmisión genética ligada al cromosoma X. Las hijas mujeres de los hemofílicos son portadoras, los hijos varones de hemofílicos son sanos. Busquen la respuesta, está la respuesta dentro de la clase. Paciente de 20 años con un accidente de moto politraumatizado, ingresa con fracturas de costilla, pierna derecha, traumatismo craneano. Al ingreso tiene un recuento de plaquetas normal, tiempo de coagulación normal y tiempo de protrombina normal. 48 horas después se ve que están disminuyendo las plaquetas, pero los tiempos de coagulación y de protrombina siguen normales. 24 horas después ya tenemos disminución de plaquetas y alteración del tiempo de coagulación y de protrombina.
y hay un sangrado por los sitios de punción, o sea, sangrado difuso. Luego de 24 horas aparece el dímero D. Dentro de esta historia vemos la evolución de una coagulación intravascular diseminada que va consumiendo los factores de coagulación y las plaquetas y van haciendo que el paciente, si bien haya ingresado sin trastorno alguno, después de algunas horas ya presenta, varios días presentan alteraciones de plaquetas y el tiempo de coagulación y el de protrombina. Y al agregarse el dímero D nos dice que ya hay una fibrinolisis aumentada. En la CID, dentro del cuadro de este paciente, por una asepsia gram negativo, lo primero que ocurre es trombosis de los vasos, fibrinolisis, consumo de plaquetas y factores de coagulación. ¿Qué es lo primero que ocurre en una coagulación intravascular diseminada? Eso es lo que ustedes ya pueden responder esta pregunta, queda en sus manos el responderla. Bueno, terminamos entonces esta serie de clases que tienen que ver con las alteraciones de la hemostasia. Muchas gracias por la atención. Para no olvidarme, el dímero D es útil para el diagnóstico de la CID, pues pone de manifiesto isquemia tisular, fibrinolisis o consumo de factores de coagulación. También queda en sus manos la respuesta.